este mes de mayo es fundamentos de nuestra prosperidad como hijos de Dios. Los dejo con la pastora Lore. Tremenda bendición va a ser. Hola, Dios te bendiga. Qué hermoso verte. Qué bueno compartir este tema que nos desafía tanto, ¿o no? Yo el miércoles pasado me fui con una idea y ya la implementé. En mi escritorio, sí, me puse un cartelito que dice: soy buena administradora, pero no soy dueña. Que fue un tema que el pastor estuvo compartiendo, sí, el miércoles pasado. Pero ahora quiero compartirte un poco de inteligencia financiera. Estamos hablando todo este mes de fundamentos para la prosperidad, de fundamentos para avanzar en esta área que a veces nos cuesta y que no hemos recibido ningún tipo de instrucción. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos la inteligencia financiera. Y cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo a poder entender, ¿sí?, y a usar bien el dinero cada día. Mira qué sencillo que parece, ¿no? Sí, entender y usar bien el dinero cada día. O sea, inteligencia financiera tiene que ver con saber invertir, con saber gastar, con saber comprar, ¿sí? Con saber ahorrar, con saber cuidar el dinero, ¿sí? Para lograr lo que necesites lograr, para avanzar en tus metas económicas, ¿sí? Y para lograr educación financiera o inteligencia financiera, hay que tener ciertas habilidades. Y vamos a charlar un poquito de eso, sí, pero bueno, la habilidad de administrar el dinero, de hacer un presupuesto, de tener ahorros, de tener un control de gastos, ¿sí? De ver si invierto o no invierto, en qué invierto, en dónde invierto, controlar mis deudas para que no se disparen, ¿sí? Y después tenga ahí que estar un poco en turbulencia. Pero ¿por qué hablamos de inteligencia financiera? Porque vivimos en una sociedad de consumo, mucho consumo. Entonces necesitamos inteligencia financiera para comprar inteligentemente, ¿sí? Y necesitamos inteligencia financiera para vivir inteligentemente de acuerdo a los recursos que tenemos, ¿sí? ¿Qué dice la Real Academia Española? Dice que el consumismo, dice que es la tendencia inmoderada de adquirir, gastar o consumir bienes no siempre necesarios. ¿Sí? O sea que el pastor Daniel González, cuando empezamos esta serie de mensajes, él dijo que años atrás, ¿sí?, la misma camiseta de fútbol, ¿sí?, duraba años. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Hoy, en la actualidad, cada equipo de fútbol o los equipos más renombrados sacan 3 camisetas por año. ¿Es necesario? 3 camisetas por año. ¿Por qué? Porque justamente te están incitando a los hinchas, ¿sí?, que compres, porque ¿cómo vas a estar con la de años atrás? Tenés que estar con la nueva, tenés que estar en un estatus que diga: tengo la que salió ayer, la que va a salir mañana, ya la tengo. Recuerdo que uno de mis hijos es muy fanático de una bebida energética, ¿sí?, y que antes había 3 colores nada más: negra, naranja y amarillita. Hoy vamos al supermercado a comprar alguna de esas bebidas y hay, no te quiero exagerar, pero supera el arco iris de todos los colores, de sabores de esa bebida energética. ¿Por qué? Porque te están incitando a que pruebes, a que consumas, a que no es necesario el sabor durazno que lo disfrutaste hace 3 años, tenés que disfrutar el nuevo sabor. La cuestión es que ¿hasta qué punto necesitamos lo que compramos? Porque estamos rodeados de consumismo. Todo el tiempo va a haber un bombardeo de cosas absolutamente innecesarias para que las compres, ¿sí? El más
todo esto del consumismo crea necesidades artificiales para que vos y yo entremos de alguna manera en ese juego y compremos. ¿Te parece extraño esto? ¿Vivís esto? ¿Sí? ¿No? Todo el tiempo estamos rodeados de consumismo, ¿sí? Pero bueno, otra pregunta, ¿gasto más de lo que gano? Otra pregunta interesante, ¿vivo un estilo de vida que va más allá de mi presupuesto? Todas situaciones que tienen que ver con educación financiera, ¿sí? En definitiva, a ver, ¿qué hace el consumismo? ¿Sí? Depende o te hace creer que el producto que está enfrente tuyo es una necesidad cuando en realidad no lo es. O sea que depende cada vez más del deseo de hacerte creer a vos que eso lo necesitas y lo deseas, que en realidad lo que sí o sí estás necesitando. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con el consumismo que nos rodea? Salgo a la calle así, salgo sin billetera, pero tenés el celular. Salgo sin celular. ¿Qué hacemos con el consumismo? Qué pregunta, ¿no? Tengo que aprender, ¿sí?, a ser inteligente financieramente para que el consumismo no me atrape. Y en la Biblia, por supuesto, tenemos todos los consejos económicos para vivir esta realidad. Mira lo que dice Proverbios 10:4. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. O sea que la persona negligente, la persona que es descuidada con el dinero, sí, que es despiolado, que es irresponsable, que es no tan consciente de que el dinero se va tan fácil, ¿sí? Dice que la mano del negligente empobrece, pero la mano del diligente, ¿sí?, la que es responsable, la que es cuidadoso, la persona que es atenta con el dinero, que es aplicada, que es cumplidora, que es constante, que está cuidando el dinero, es diligente. ¿Por qué? Porque esa persona, dice la palabra, que va a enriquecer. Por favor, estamos todos acá, decimos, esa soy yo, ahí estoy yo metida. ¿Por qué? Porque la actitud, ¿sí?, de la inteligencia financiera es controlar el dinero, no que el dinero te controle a vos, ¿sí? Esa es la actitud. Inteligencia financiera no se logra trabajando más y más y más y más, sino que se logra pensando de manera diferente con respecto al dinero. ¿Me va siguiendo? ¿Y puedo ser yo una persona diferente en cuanto a la manera de pensar con respecto al dinero? Sí que podés, claro que podés. ¿Sabés por qué? Porque tenés al Espíritu de Dios. ¿Sabés por qué? Porque tenés la sabiduría de Dios. Porque tenés la inteligencia de Dios. O sea que podés aprender a ser buena administradora, buen administrador. Claro que sí. A veces nos hemos encontrado que esta cuestión no nos han enseñado. No hemos tenido una materia en nuestro lugar de estudio que hable de cómo manejo mis finanzas. Aún en nuestra propia casa, tal vez nos hemos encontrado con escasa educación con respecto al manejo del dinero. Entonces hoy hacemos como podemos, como nos sale, ¿sí? Y a veces nos metemos en muchos líos justamente por no haber sido educados financieramente. Entonces estamos a tiempo de recibir la instrucción de Dios para que nos vaya bien en esta área. ¿Quién me dice amén? ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Pero bueno, quiero hablarte de un muchacho que seguro lo conoces. Un muchacho que está en la Biblia, en una historia súper conocida, ¿sí?, que aprendió la importancia de la inteligencia financiera, ¿sí?, pero a través de los errores. O sea que hizo todo para atrás. Hizo todo mal. Pero te quiero decir algo. Cuando aprendemos de los errores, ganamos.
Así que regálale una sonrisa al que está al lado tuyo y decirle, cuando aprendemos de los errores, ganamos. Y este muchacho, sí, cometió muchísimos errores con respecto al manejo de sus finanzas, pero termina su historia ganando porque aprendió de su error. Y te quiero llevar a la parábola del hijo pródigo. A ver, ¿conocen esta parábola? ¿Sí? ¿Recuerdan todo lo que pasó a este muchacho? ¿Sí? Vamos a refrescar un poquito, pero les voy a ir contando. Lucas 15, ¿sí? Vamos a empezar a hablar del hijo pródigo, de toda la importancia de la educación financiera, cómo este muchacho aprendió de los errores. Lucas 15, 12 y 13 empieza así. Dice, el menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos, porque tenía 2 hijos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí derrochó sus bienes en una vida desenfrenada. Bueno, ya te imaginás cómo viene este pobre muchacho, la cuestión que la inteligencia financiera no la tenía como recurso. Bueno, el hijo menor pidió su herencia, el padre reparte de manera justa al mayor y al menor. Sí, en aquel tiempo el padre podía otorgar la herencia antes de morirse o después de morirse. Sí, el hijo menor motivado por la codicia, por la torpeza, no sé. ¿Por qué se te ocurre que puede haber sido motivado el hijo menor? Pero la cuestión es que pidió una excepción especial, agarra todo lo que le dio su padre y se va. A ver, claves para tener una inteligencia financiera. Vamos por ahí y vamos a mechar con el hijo pródigo. Sí, necesitamos identificar nuestra mentalidad. El padre del hijo pródigo tenía una mentalidad de inversionista. Ahora vamos a ver esto. El hijo pródigo tenía una mentalidad de consumista. Y ahí empezó todo su problema. Dice que cuando se gastó todo lo que tenía, dice el versículo 14, ¿sí? Sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó ¿a qué? A pasar necesidad, ¿sí? O sea que este hijo, ¿sí? Junto con todo lo que tenía, que se fue, derrochó su herencia, bueno, pasó de la escasez, pasó a tener escasez cuando tenía abundancia. Pasó de todo a la nada. Pasó de un extremo de ser una persona adinerada a ser una persona tan pobre que fue a cuidar cerdos, ¿sí? Y él quedó en esta situación de pobreza no porque alguien lo engañó, no porque vino alguien y le robó, no porque vino alguien y lo estafó, ¿sí? No porque alguien lo asaltó y le quitó todo, sino que él quedó en esta situación de pobreza por decisión propia, por mal manejo de su herencia, ¿sí? Él quedó en esta situación de extrema escasez porque no supo administrar. No sé si alguna vez te detuviste en ver al hijo pródigo con estos ojos, ¿no? Con esta mirada exclusiva de la inteligencia financiera. Pero sí, cuando hablamos de este tema, hablamos de 2 mentalidades. La mentalidad de inversionista y la mentalidad de consumista. Ya dijimos que el joven, este muchacho, pertenecía a la mentalidad de consumista, vamos todavía, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la mentalidad del consumista? A ver, vamos a repasar un poquito. No maneja un presupuesto, ¿sí? Gasta más de lo que gana, porque compra, el chiqui, pasa por acá y compra y tarjetea, tiqui, y va y bu, tiene de todo, pero gasta más de lo que gana, así que va a estar en problemas. Tiene deudas, generalmente, el consumista tiene deudas. La mentalidad de consumista se deja controlar por el deseo, por el impulso.
Compro, voy. Ay, está barato, lo compro igual. Sí, a veces está barato y está barato, pero no quiere decir que lo tengas que comprar porque está barato, porque si compras ese producto, tal vez no puedas comprar un producto que es sumamente necesario para tu realidad hoy. Entonces tenés que ser inteligente financieramente y el Señor nos va a dar esa bendición. ¿Amén? Bueno, la cuestión que esta es la mentalidad del consumista. Pero la mentalidad del inversionista, ¿sí?, es el que tiene un presupuesto, es el que tiene un plan con sus finanzas, es el que sabe cuánto es su costo de vida. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Es el que tiene un plan de ahorro, la mentalidad de inversionista. El que controla sus deudas, sabe que la tarjeta se guarda, ¿sí? Porque ya está el límite. No espera que la tarjeta explote para decir, ay, la voy a guardar a la tarjeta porque si no, no sé qué voy a hacer. La tarjeta se guarda antes, ¿sí? Y la mentalidad de inversionista está tranquila, porque más allá de las crisis económicas que uno viva a nivel social, ¿sí?, tiene un plan de ahorro, ¿sí?, trata de generar algún ingreso, y está cumpliendo más o menos con todo lo que necesita. Entonces volvemos. El padre del hijo pródigo tenía una mentalidad de inversionista. Creó una gran fortuna por la gracia de Dios. El hijo tenía una mentalidad de consumista. Se gastó todo en cualquier cosa, ¿sí? Solo pensaba en gastar. Y te quiero compartir esto. La verdadera riqueza no está en cuánto dinero tenés, sino está en adquirir la sabiduría de Dios para administrarlo. Hay gente que con poco y buena administración hace maravillas. Y hay gente que con mucho y grandes salarios, con una mala administración, está tapado de deudas. Entonces, la riqueza, la verdadera riqueza, no es cuánto dinero tenés en tu mano, es cómo lo administrás. Y la Biblia es tan clara en todos los consejos para esta área que te quiero preguntar, ¿qué tipo de mentalidad tenés? ¿La de consumista, como era el hijo pródigo, o la de inversionista, como era este padre del hijo pródigo, este padre de familia? La pregunta sí o sí necesita una respuesta. No para que me la respondas a mí, para que te la respondas vos mismo. ¿Por qué? Porque los resultados que hasta aquí has alcanzado tienen que ver con tu mentalidad. ¿Sí? ¿Vamos? Vamos. Bueno, decíamos entonces, primera pauta o primera clave para tener inteligencia financiera. Tenés que identificar tu mentalidad. ¿Tenés mentalidad de consumista o tenés mentalidad de inversionista? Segunda clave, ¿sí? Necesitas discernir los ciclos económicos. Nos guste o no, ¿sí?, necesito entender esto de los ciclos económicos. Lucas 15:15, volvemos al hijo pródigo, ¿sí? Así que se quedó sin nada este muchacho. Se consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien le mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía tanta hambre que hubiese querido llenarse el estómago con la comida que le daba a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. A ver, el ciclo de la abundancia del hijo pródigo terminó y empezó a vivir un ciclo de exclusiva escasez y comenzó a pasar necesidad, tanta necesidad que fue a cuidar cerdos, cuando en la cultura judía el cerdo era un animal inmundo y él estaba ahí metido, cuando lo había tenido todo, cuando tenía la posibilidad de vivir como un rey. Estaba arrastrado en una situación de plena necesidad y escasez porque no lo supo administrar. Entonces hay ciclos económicos que todos vivimos. Yo crecí en el campo. Mi papá era un contratista que tenía máquinas donde cosechaba, sembraba y cosechaba, ¿sí? En la zona donde yo me crié hay 4 cereales exclusivos, el maíz, el girasol, el trigo y la soja,
¿sí? Y el campo pasa por diferentes ciclos. Y esto va más allá del gobierno de turno, de las decisiones políticas, sino del clima. Entonces, ahí había épocas en mi familia, cuando yo era chica, sí, que el campo tenía un ciclo económico que era ¡wow! Porque el clima había acompañado las cosechas y mi papá no paraba de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y eran empleados y empleados y empleados. Pero había otros ciclos del campo que las cosechas no eran abundantes, porque el clima no había acompañado, porque había helado, porque había mucha lluvia, porque, todas las cuestiones climáticas que se te ocurran y no había cosechas. Entonces, gracias a Dios, mi mamá era una mujer muy sabia en los ciclos económicos. Mi papá no, pero mi mamá sí. Entonces, cada vez que venía la temporada del ciclo malo para el campo, nunca faltó nada, porque había una mujer que no tenía estudios, ¿sí? Una mujer que no era letrada en ninguna escuela, pero sí una mujer muy sabia que entendía de los ciclos económicos. Y hay ciclos económicos en tu casa, en tu familia, hay ciclos económicos en el país. Hay ciclos económicos donde a veces estamos con una inflación tremenda y otras veces está todo más o menos llevadero, ¿sí? Y necesitamos tener entendimientos de esos ciclos porque ahí necesitamos inteligencia financiera. Cuando estoy en un ciclo de abundancia, necesito estar atenta y no que me gane la mentalidad de consumismo para comprar, endeudarme, y cuando llega la época del ciclo económico bajo, yo esté hasta acá endeudado y que no pueda hacer absolutamente nada. Entonces, necesito la inteligencia financiera. Bueno, te quiero contar esto. ¿Por qué? Porque necesito sí o sí esa sabiduría de Dios. ¿Quién me dice amén? Y te voy a volver a compartir esto. El éxito, ¿sí?, no está en gastar todo lo que tengas a tu alcance, sino en ahorrar e invertir un poquito de eso que tenés a tu alcance. ¿Quién me dice amén? Ay, qué bueno, qué bueno. Así que, bueno, tengamos en cuenta ahora, volvamos al hijo pródigo, ¿sí? Empezó a trabajar porque su ciclo económico de abundancia había terminado y no tenía nada, ¿sí? Entonces, este muchacho tuvo que tomar una decisión, ¿sí? Está en un gran problema. Se tuvo que animar a decidir. ¿Me quedo como un trabajador aquí cuidando cerdos y comiendo basura? ¿O decido, ¿sí?, volver a la casa de mi padre? ¿Sí? ¿O salgo de acá? Yo creo que lo primero que habrá pensado es ¿cómo salgo de acá? Más allá de que tenía la posibilidad de volver a la casa de su padre. ¿Cómo salgo de acá? ¿Sí? Y por ahí se preguntó ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo llegué cuidando cerdos? ¿Cómo llegué comiendo basura? ¿No? ¿En qué momento llegué a esta situación tan tremenda que estoy viviendo hoy? Tal vez se preguntó todas estas cosas o nos preguntamos nosotros, ¿no? La cuestión es que necesitas preguntarte ¿en qué ciclo económico estás hoy? ¿En qué ciclo económico te encontrás? ¿Por qué? Porque necesitas trabajar en esos ciclos y pedirle al Señor sabiduría e inteligencia financiera para afrontar esos ciclos, sean los que sean. Amén. ¿Cómo desarrollo una mentalidad de inversionista? Lo primero, desarrollar, ¿sí?, control de gastos. ¡Ay, qué aburrido! ¿O no? Control diario de gastos. Es aburridísimo. Pero bueno, tenés que hacerle un seguimiento al dinero. Porque si no le haces un seguimiento al dinero, el dinero se fue. Y vos decís,
no tengo más. Y empecé, ¿y en qué se fue? ¿Y qué hice? Entonces necesitamos hacer un control diario de gastos, ¿sí? Y te voy a contar algo, mira. Supongamos que este es un vaso que tiene fisuras, ¿sí? Si yo derramo agua en un vaso que tiene fisuras, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a suponer que este vaso representa nuestra economía, pero tiene fisuras. Y esto es dinero. ¡Wow! ¡Qué imaginación! ¿No? Entonces, si este vaso tiene fisuras y este es dinero, y yo pongo dinero, ¿qué va a pasar? Como tiene fisuras, se me va a escapar y no me voy a dar cuenta en qué. Por eso necesito hacer un control diario de gastos, aunque sea aburrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el detalle de estos gastos te va a ayudar a ver dónde se te está yendo. ¿Dónde se fue el dinero? ¿Dónde? ¿Dónde se fue? ¿Cómo llevo un control de gastos? Mira, como vos quieras, ¿sí? Hacete un grupo de WhatsApp con vos mismo y poné gastos. Y vas anotando, ¿sí? No sé, usa libreta y papel. No sé, bájate alguna aplicación, algún presupuesto de Excel. Hay muchas aplicaciones gratuitas, ¿sí? Donde vos podés tener un control de gastos que te van a ayudar a que tu economía deje de tener fisuras y empiece a ser más sólida, ¿sí? Porque necesitamos prepararnos para los tiempos que vienen, que me dice amén. Mira lo que dice Proverbios 27, 23. Proverbios 27, 23 dice así: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Vamos a pasarlo a nuestra realidad, ¿no? Sé diligente en conocer el estado de tu economía, de tus gastos. Y mira con cuidado, y mira con cuidado, y mira con cuidado por tus rebaños, por tu dinero, por tu economía. Amén. Sabes que en todo esto de las fisuras que puede tener nuestra economía, también se habla mucho de los gastos hormigas, ¿sí? Estos gastitos son los chiquititos, los que son invisibles, ¿viste? No se ven, ¿sí? Pero lo haces todos los días. Y si vos te detenés y te pones a sumar a fin de mes, te das cuenta que ese gastito hormiga invisible, que parece que no es nada, que es chiquitito, es un montón de plata. Entonces, a veces uno hace esas compras chiquititas, no sé, voy al súper y, ay, no importa, son 7.000 pesos, no pasa nada, tiqui tiqui. Y después pasás por el kiosco y decís, ay, bueno, pero un alfajorcito para tiqui, y uno, dos alfajorcitos. Y después terminás de ahí y no sé, y pasás por otro lado y te acordaste, ay, no, pero me parece que no tengo papas. Pero llevaste papas, pero dijiste, ay, no, voy a llevar cebolla, voy a llevar zanahoria, voy a llevar cargado. Llegás a tu casa y dijiste, ¡ah! Bueno, te das cuenta en ese momento. La cuestión es que cuando fin de mes, ahí está. ¿Cuáles son esos gastos hormigas? Todo lo chiquitito, insignificante que parece que no te suma, pero sí te suma, ¿sí? Sí, si vos comprás un cafecito, salís de tu casa y te compras un cafecito todos los días antes de trabajar, por más que hoy con una de las hermanas en intercesión decían que bajó la promo del café con leche con media luna. Y dijimos, bueno, vamos todos para allá. Y después viene otra hermana y dice, no, pastor, pero en este lugar está mucho más... Listo, cancelamos allá, vamos para el otro lado. ¿No? A ver, los gastos hormigas, sí, no duele pagarlos porque son pequeños. Pero la suma de todos esos gastos te podés sorprender cuántos podrías ahorrar. Uy, la palabra clave, la palabra mágica. Uy, ahorro. Esto vamos a hablar el otro miércoles, vamos a hablar del ahorro. ¿Sí? La cuestión es que, cuando anotás todo lo que gastas, ahí saltan solitos los gastos hormigas. Saltan solos.
No necesitas hacer un análisis de todos los días que te compras una caja de chicles, por decir algo, ¿no? Saltan solos. Y ahí es cuando podés marcar una diferencia, cuando estamos bien en un ciclo bueno o cuando estamos en un ciclo no tan bueno. ¿Sí? Qué bueno esto, ¿no? Bueno, y si estás emprendiendo, no sé si hay alguno que esté emprendiendo acá, ¿no? ¿Dos? Bueno, entonces así cortito vamos a hacer este paréntesis. ¿Sí? Es necesario clasificar los gastos y hacer la división. Casa, emprendimiento. 2 cajas. Casa, emprendimiento. Generalmente se hace esto. Caja, emprendimiento. Casa, emprendimiento. Y hay un lío acá. Y de acá va para todos lados. Tiqui, 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 y llega un momento que no hay más. O algo pasó. O algo nos olvidamos. O algo se detuvo. Entonces, el consejo que hacen todos y que dicen los que saben cuando están en el tema de emprendimiento es que hay que hacer 2 cajas. La caja de la casa y la caja del emprendimiento. Y jamás se junta esto. Porque cuando se juntó entraste en problemas. ¿Sí? Porque cuando se juntó, lo que necesitabas para emprender ya está mezclado con una necesidad de la casa. Entonces, te va a faltar. Generalmente nunca sobra. Generalmente siempre falta. ¿Sí? ¿Me vas siguiendo? Entonces, ese es un paréntesis para seguir registrando los gastos. Pero bueno, quiero animarte a algo más. ¿Sí? Para esto de la inteligencia financiera, es que puedas estructurar tus gastos por categoría. ¿Escuchaste esto? Qué aburrido, ¿no? No, pero te cuento que llegás a fin de mes así. Así que te mereces eso. Bueno, o sea, asignar un monto, ¿sí?, a un gasto que tengo. Por ejemplo, el monto de supermercado va a ser este o es este. No es que toda la semana o todos los días paso por supermercado, todos los días compro. No, me organizo. Voy a tener este monto para ir al supermercado. Y el Señor te va a dar la gracia y te va a dar la sabiduría para que compres bien. Porque Dios te quiere bendecido, sí, pero hay que organizarse, porque si no el dinero vuela, el dinero se nos escapa, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés categorías de gastos, sabés en qué estás gastando tu dinero, ¿sí? Y esa categoría te ayuda a ordenarte, esa categoría te ayuda a que la plata te alcance, esa categoría te ayuda a que sepas en qué tenés que ser más atento con respecto al dinero. ¿Por qué? Porque si no, el dinero nunca será suficiente. Chao. ¿Qué te parece lo que te acabo de decir? Pero necesito entender esto, ¿sí? Es necesario establecer un monto para cada categoría, para cada cuestión. ¿Cuánto dinero necesito gastar en transporte? ¿Cuánto dinero necesito gastar en educación? ¿Cuánto dinero necesito gastar en el supermercado? ¿Cuánto dinero necesito gastar en servicios? ¿Cuánto dinero necesito gastar en esto, en esto, en esto? Qué bárbaro esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que la categoría es la forma de colocarle nombre a tu dinero. Entonces, cada vez va a haber menos fisuras. Y vos vas a meter dinero y no se te va a escapar. ¡Wow! ¿Qué te parece esto? ¿Sí? ¿Sabés qué? Hace un tiempo atrás estuve compartiendo con los jóvenes una charla de este estilo y estuvimos viendo juntos la regla 50-30-20. ¿La conocen? ¿Conocen la regla 50-30-20? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces nos vamos a detener un poquito acá. Esta regla, sí, me pasás el gracias. Esta regla, sí, organiza tus finanzas. Es un método de finanzas personales, ¿sí?, que divide tus ingresos mensuales en 3 categorías. 50% de tus ingresos va a ir a necesidades. 30% de tus ingresos va a ir a deseos. Y 20% de tus ingresos los vas a dividir en 2. 10% diezmo, 10% ahorro. Toda esta regla, ¿sí?, que te ayuda a organizar tus finanzas,
te ayuda a colocar tu dinero, ¿sí?, en esas categorías y permite que no haya fisuras o que haya cada vez menos fisuras. ¿Por qué? Porque vos sabés que el 50% de tus entradas sí o sí tienen que lograr cubrir tus necesidades básicas. Las de deseos, que es 30%, ¿sí? La recreación, los hobbies, las vacaciones, algún gustito, alguna salida a comer por ahí, un cafecito con alguien, no sé, lo que se te ocurra, salida al cine, lo que fuera, ¿no? Esos deseos pueden variar según los ingresos que vos tengas. Pero cuando vos mirás tu economía desde este lugar, ¿sí?, y ponés tu economía con nombre, a tu dinero le vas poniendo nombre, vas adquiriendo un orden. Y ese orden sí te va a permitir llegar a fin de mes. Ese orden te va a permitir sí, estar mejor. Porque cuando la economía está desordenada, nunca alcanza el dinero. Nunca. Siempre falta, siempre falta, siempre falta. Bueno, ¿qué hizo el hijo pródigo? Volvemos con el hijo pródigo. Volvemos con el hijo pródigo, ¿sí? Cuando hablamos de esta regla, también entendemos sí, que hay 3 tipos de gastos. Los gastos fijos, obvio, que son las necesidades que sí o sí tenemos que cumplir. Los variables, los gastos variables, que son los que, bueno, hoy están, mañana no están, según los deseos o las necesidades que tengo. Pero también están los gastos hormigas, ¿sí?, que ya charlamos de esto, de los gastitos hormigas. Pero ¿qué hizo el hijo pródigo? Tuvo que renovar su mentalidad. Y eso es la pregunta y el desafío que yo te traigo. Para manejar el dinero necesitamos renovar nuestra mentalidad. Y este muchacho toma una decisión. Bueno, mira lo que dice Lucas 15, del 17, a partir del 17 al 20, dice que por fin recapacitó. Mira, recapacitó. Y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Qué tremendo, ¿no? Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Hay una palabra clave. Por fin recapacitó. O sea, recapacitó de su situación y entendió, ¿sí?, que tenía que tomar una decisión. No se podía quedar en ese lugar. Necesitaba tomar una decisión. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos un comportamiento, ¿sí?, cuando tenemos un comportamiento que no está bueno, que no es sano, lo cambiamos a ese comportamiento, vamos a tener otros resultados. Si este muchacho seguía ahí, iba a tener los mismos resultados de siempre. Escasez, pobreza, miseria y cada vez peor hundiéndose en esa cuestión, en ese ciclo, ¿sí? Pero como él tomó una decisión, esa decisión lo llevó a cambiar su comportamiento y lo llevó a cambiar su resultado. Así que si estás pasando alguna situación de turbulencia económica, a ver, necesitamos hacernos una pausa. Una pausa y ver qué comportamiento estoy teniendo con toda mi economía, ver qué tengo que cambiar, porque en esos cambios voy a ver resultado, porque Dios me ayuda, porque el Espíritu Santo está conmigo y me da las fuerzas cuando estoy atravesando tiempos de crisis. Porque el Señor me permite cambiar la mirada con respecto al dinero y tomar otro tipo de decisiones, ¿sí? Este muchacho recapacitó, ¿sí? Su decisión
permitió otros resultados, ¿sí? Obviamente cuando llegó al padre, ¿sí? Este hijo se mostró arrepentido, se mostró indigno, se mostró sincero, haciendo una confesión profunda: he pecado, no merezco que me llames tu hijo, no, ni siquiera quiero ser tratado como tu hijo, sino como un sirviente contratado. Claro, le había pasado muy mal a este muchacho, ¿sí? O sea que hay sentimiento de culpa en su corazón. Sin embargo, es muy sincero. Y le dijo a su padre: lo perdí todo. Cometí el error que nunca debí cometer. Vuelvo, no para ser tu hijo, sino para ser un trabajador, le dijo a su padre. Pero ¿saben qué pasó? Regresó a su origen. Y al regresar a su origen, hubo una gran sorpresa, algo que él no se esperaba. Amén. Hace tiempo atrás, más o menos unos 3 meses, estaba enfrentando una situación de desafío personal y el Señor me habló con esta palabra: diseño original. Y yo le decía: Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Y y en esas conversaciones con el Señor, Él me dice: diseño original. Y entendí que todo lo que yo debía hacer era solamente caminar en pos de, para llegar a ese diseño original que Él tiene con todo. Cuando entiendo y leo esta parábola, sí, que Él regresó a su origen, al Padre, a pedir socorro, a pedir ayuda, a pedir sustento, a pedir misericordia. Él regresó a su origen, a pedir que lo contuviera en ese periodo de escasez, en ese periodo donde sus finanzas fueron mal manejadas, ¿sí? Y hubo una sorpresa. ¿Vos sabés cómo termina esta historia o no? Sí, pero te quiero volver a decir esto. El hijo pródigo lo primero que tuvo que hacer fue recapacitar, ¿sí? Evaluó cuáles eran su situación actual, cuáles eran sus resultados, ¿sí? ¿Qué le pasó? Pero después tuvo un cambio de actitud y planeó, ¿sí? Proyectó y volvió a su origen. Volvió a los brazos del Padre para recibir consuelo, dirección, fortaleza y todo lo que necesitaba para poder restablecerse en su vida. Y había pasado situación de extrema pobreza. Pero uno dice: ¿por qué no lo hizo antes? ¿No se dio cuenta antes? ¿No? De todo lo que vivió, todo lo que habrá atravesado este muchacho. No importa si lo hizo antes, si lo hizo ahora. Lo que sí importa es que se detuvo a tomar una decisión. Porque él se podría haber quedado en ese estado de pobreza y miseria por decisión también. Pero se animó a cruzar toda la barrera de sus obstáculos y accionó. ¿Sí? Y el accionar que él tuvo le trajo otros resultados y sorpresas extras. Así que te quiero animar, iglesia, ¿sí? Más allá de cómo estés hoy económicamente y cuáles sean tus ciclos, ¿sí? Tal vez es un ciclo malo o tal vez es un bueno, no lo sé, pero sí, siempre volvé al origen. Tu origen y el mío es tu creador. Es tu Padre Celestial, porque es ahí donde vamos a recibir todo lo que necesitamos para seguir avanzando, para poder afrontar el ciclo malo, si es que estamos en un ciclo malo, o para tener la sabiduría suficiente en un buen ciclo económico para ahorrar e invertir, proyectar y bendecir. Aunque cuando estamos en ciclos malos también tenemos que bendecir, ¿sí? Bueno, pero a ver, qué tremendo esto. Sí, ¿qué aprendiste de tu último fracaso económico? A ver,
No contestes nada, ¿sí? Porque el hijo pródigo aprendió todo. De su fracaso económico, el hijo pródigo, cambió todo. ¿Qué aprendimos nosotros? ¿Sí? Cuando la tarjeta está al límite de los límites, cuando no nos alcanza porque hicimos un manejo de dinero que no era el correcto. Todos en algún momento pasamos por alguna situación de esa, pero algo tenemos que aprender, iglesia, ¿sí? Porque de los errores se aprende, se sale, se mejora y se proyecta. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y por más que haya tomado malas decisiones, hoy puedo hacer como el hijo pródigo y recapacitar y volver al origen para recibir de mi Padre la afirmación, la dirección, la sabiduría para enfrentar lo que tenga que enfrentar a nivel económico con una cabeza diferente, con una mentalidad diferente. No nos conformemos con una mentalidad de escasez, de ajuste, de pobreza, de no me alcanza, no tengo, no puedo, no. No, iglesia, ese no es el plan que Dios tiene para nosotros. Dios nos quiere prósperos, Dios nos quiere avanzando, Dios nos quiere proyectando, Dios quiere que alcancemos todas las metas económicas que necesitamos alcanzar, porque Él tiene planes de bien para con nosotros. ¿Quién me dice amén? Así que yo te quiero animar a esto. Si estás en una situación económica ahí como, ¡ay! Volvé a tu origen y recibí el perdón del Padre. Y decirle, Señor, tomé todas las decisiones para atrás. A veces nos pasa, como el hijo pródigo, pero aquí estoy. Empecé a sanar mi economía. Empecé a darme la gracia y la inteligencia para administrarme diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando me equivoco, mi destino no es quedarme en ese estado de equivocación, sino es hacer una pausa y regresar a mi origen. Porque si regreso a mi origen, voy a ganar. Te lo voy a decir de nuevo. Cuando me equivoco, mi destino no es quedarme ahí en ese error y en esa equivocación, sino es hacer una pausa y volver a mi origen. Si logro volver a mi origen, gano. El origen es mi Padre, el origen es tu Padre, que te va a estar esperando con los brazos abiertos como el Padre del Hijo Pródigo, ¿sí? Para reafirmarte y darte la contención y el socorro para que sigas adelante. Así que recibí el perdón del Padre. ¿Y saben qué hizo el Padre? Le dio un vestido nuevo, ¿te acordás? ¿Sí? O sea que lo limpió de sus pecados, de sus errores, de sus faltas, de todas sus malas decisiones económicas. ¡Chum, chum, chum, chum! Lo limpió. Sí, de la ruina, lo limpió. ¿Y qué le dio? Un anillo. ¿Sí? Le volvió a dar el lugar de hijo, de autoridad, ¿no? Le dio un calzado, ¿sí? Para poder avanzar en ese nuevo tiempo. Un calzado nuevo para ese nuevo ciclo, para ese nuevo tiempo, ¿sí? Ese nuevo calzado lo sacó de la ruina, de la escasez, del escenario de la pobreza, a llevarlo al escenario de la estabilidad. El Padre le dio un nuevo calzado. Entonces te quiero animar, iglesia. Te quiero animar. Necesitamos tanto aprender de inteligencia financiera porque no nos han educado de esa manera. No hemos aprendido a ahorrar, no hemos aprendido a hacer un presupuesto y lo estamos aprendiendo. Entonces, nadie nos enseñó a cómo se manejan las tarjetas y a veces hacemos unos líos tremendos. Entonces, necesitamos, ¿sí?, entender que el Padre me espera más allá de mis errores económicos. Pero no terminó acá la cosa. ¿Qué mató el Padre? Dice la Biblia, el becerro gordo, ¿sí? O sea que, ¿qué significa este becerro gordo? La fiesta, la alegría, la abundancia,
¿sí? El padre lo abraza, lo cubre, porque volvió a su origen y volvió a casa. Y esta celebración, ¿sí? Tiene que ver con ese arrepentimiento que tuvo el hijo pródigo, de reconocer que había tomado una mala decisión financiera y le pedía al padre que lo vuelva a recoger. Te animo a que sigamos pensando estas cosas. Esto es solo disparador, sí, pero necesitamos aprender de nuestras malas decisiones a nivel económico, aprender de nuestros fracasos, porque si aprendemos ahí vamos a mejorar los resultados. Tenemos la capacidad para mejorar los resultados y la fortaleza del Padre para lograrlo. ¿Quién me dice sí, amén, ahí estoy? Te animo a que renueves tu mentalidad y pienses, si tenés una mentalidad de consumista y empieces a ver qué cambios podés hacer para empezar a tener una mentalidad de inversionista, si puedas discernir los ciclos económicos que estás atravesando, porque hay sabiduría de Dios para tu vida y para administrarte mejor. Amén. Te quiero animar a algo, ¿sí? Que te pongas de pie y si estás en un buen ciclo económico, le des gracias a Dios. Si estás bien en esta área de tu economía, decile gracias, 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 gracias. Y dale gracias por tus ingresos y por tu trabajo. Y dale gracias porque hasta aquí su sabiduría te ha acompañado. ¿Sí? Y dale gracias. Pero si sentís que en esta área estás un poco perdido o perdida, hoy es tu día. Hoy es tu día para hacer una pausa, para recapacitar como hizo el hijo pródigo, ¿sí? Y decidir. Y pedirle al Espíritu Santo la sabiduría y decirle: Espíritu Santo, gobierna mi mente, gobierna mis emociones, gobierna mis pensamientos, gobierna mis decisiones y permitime, oh Dios, avanzar económicamente. Empieza a tener un momento con Dios. Entregale esta área de tu vida, entregale tu economía. Pedile el socorro, la sabiduría, la ayuda. Y seguí meditando en esto, familia. Y te animo que todo lo que hemos charlado hoy, si hay algo que te llamó mucho la atención, ponete a trabajar en eso. Y si necesitas ayuda, búscala. Pero es necesario crecer financieramente. Y es necesario ser buenos administradores, porque no somos dueños de nada, solo administradores. Y en nosotros está toda la capacidad de ser buenos administradores. Espíritu Santo, aquí estamos. Danos esa sabiduría para administrar correctamente. La necesitamos, la queremos, la anhelamos. Ayúdanos a hacer un presupuesto, Señor, ayúdanos a ver los gastos hormigas. Ayúdanos a entender que al dinero le tengo que poner nombre, si no el dinero se me escapa. Ayúdanos a tener categorías, a ver esas categorías donde el dinero necesita ese nombre de lo que fuere que necesito para tener más cuidado y para ser sabia en esta cuestión. Y te damos gracias porque sabemos que cada vez que te pedimos socorro,
tú nos sales al socorro y al encuentro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.